En esta receta vamos a tocar un poco el tema de las legumbres. Las legumbres siempre suele ser un plato que se cocina en grandes cantidades, ya sea para consumir o para congelar, entonces es fácil de que te sobren. Independientemente del plato que sea, si es un cocido que lleva carne o lo que sea, podemos siempre retirar el garbanzo, limpiarlo un poquito y utilizar lo que es solo el garbanzo en sí. En nuestro caso, vamos a utilizar unos garbanzos de un cocido que los hemos retirado, los he limpiado un poquito y aquí están, ¿vale? Y vamos a hacer una ensalada. Esa ensalada va a llevar de base lechuga, canónigos y rúcula. Y luego vamos a poner varios acompañamientos. Va a llevar principalmente queso feta, aguacate, huevo de codorniz y tomate cherry. Y a eso lo vamos a acompañar con una vinagreta que llevará pepinillo, pimiento rojo, cebolla y pimiento verde cortado en brunoise, pequeñito. A esta mezcla le vamos a añadir aceite de oliva, vinagre de arroz, soja y zumo de limón. Más o menos el vinagre y el aceite proporciones iguales, pero se puede variar dependiendo del gusto. Ir probando e ir echando más o menos. Y con esto aliñaremos nuestros garbanzos, les daremos sabor. También echaremos un poquito de sal y un poquito de pimienta negra. Y para terminar el plato tenemos unos frutos secos y un poco de sésamo que echaremos por encima, para que dé un toque crujiente y decorar. Vale, entonces lo que vamos a hacer lo primero es la vinagreta. Vamos a ir añadiendo más o menos a partes iguales cebolla picadita en brunoise, así pequeñito, pequeñito. Como va a ir en crudo, nos interesa que esté pequeño picado. Pimiento rojo y pepinillo. Ahora le vamos a añadir la sal y la pimienta. Entonces echamos sal y pimienta un poco al gusto. Debo recordar que esto es para darle sabor a los garbanzos, que tendrá un poco sabor a cocido todavía, pero queremos darle ese toque para la ensalada. Y por último vamos a ir poco a poco con el aceite, el vinagre de arroz. Si no tenemos vinagre de arroz podemos usar un vinagre normal, un poquito de soja, esto ya en proporciones más pequeñas que el vinagre y que el aceite, y un poquito de zumo de limón. Y ahora ¿qué hacemos? Pues lo mezclamos y lo probamos, y si está a nuestro gusto así se queda, y si no, vamos modificando un poco. Vamos a poner una base de lechuga y le vamos a aliñar solo un poquito para que no esté sosa. Y ahora ya vamos a poner lo principal. Esto es una ensalada de garbanzo, por lo cual tenemos que poner bastantes garbanzos. Vamos a intentar ponerlos aquí encima de la lechuga y que coja volumen, ¿vale? Una cosa así estaría bien. Como decíamos, tenemos aquí la vinagreta, que cogeremos parte del líquido y se lo echaremos por encima, ¿vale? Haya quedado poco líquido, pues le echamos un poquito más, para que sepa bien a vinagreta. Y vamos a empezar a poner el resto de elementos. Por ejemplo, podemos ir poniendo un poco de queso feta, vamos colocando por aquí. Y el aguacate. Entonces vamos colocando por aquí, así un poquito, vamos echando. Voy a colocar un trocito más de feta por ahí. Colocamos los cherries, así un poco repartidos por todo. Unos huevos de codorniz partidos por la mitad. Y lo vamos a terminar con un poco de canónigos y de rúcula en el centro. Aliñamos un poquito más. Un poquito de sal. Y terminamos con los frutos secos. Y un poquito de sésamo para terminar el plato. Decoramos un poquito con micromezclum, que le da color y
queda más vistosa la receta. Y con un poquito de cebollín. Y de unos garbanzos de un cocido hemos pasado a una ensalada que nos va a entrar muy bien en verano, es muy fresquita y muy rica. La receta que os hemos presentado sienta bien al estómago y al planeta, porque no entiende de sobras y ayuda a frenar el despilfarro alimentario. Con ello, luchamos contra el cambio climático. Si quieres conocer más platos como este y aprovechar al máximo los alimentos, usa el hashtag oneguitecoRZTAC en redes sociales o descárgate el recetario Recetas que aprovechan en la web de la Diputación Foral de Vizcaya, vizcaya.eus.